y estaba junto a Dios. La palabra era la luz que ilumina a todo hombre, luz que brilla en las tinieblas y que no... Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, oyentes. Estamos acá para presentarles un ciclo de entrevistas que dijimos que nos gustaba la idea de llamarlo Misionando la Palabra, porque al principio era la palabra, como decía la canción. Entonces, la propuesta es hacer 4 entrevistas, ahora finalizando el mes de la Biblia. Mañana celebramos a San Jerónimo. Y bueno, en este sentir que todos los días es el día de la palabra, ¿sí? Así que acá con Juan Pizzulli, al aire, Lucrecia Gasemayor, me conocen, estamos queriendo hacer nuestra primera entrevista con la doctora Verónica Talamé, que creo que ya la tenemos al aire. Hola, Vero. Sí, hola Lucre, hola Juanpi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias, muchas gracias por tu disponibilidad, Vero. Bueno, vamos a presentar a la doctora Verónica Talamé. Nosotros tenemos acá un currículum muy extenso, vamos a decir algunas cosas de Verónica que personalmente la conocemos, yo por lo menos por un dictado de una diplomatura que ella está haciendo en animación bíblica de la pastoral. Y bueno, para nosotros acá desde el sur del sur, decimos nosotros, Vero, estamos muy contentos de tenerte, te conocemos acá a través de tantas, tanto Zoom, tantas posibilidades que hemos tenido de ir escuchándote en distintos momentos y con distintos temas. Tenés un pequeño grupo de fans también, tenés un club de fans acá por el sur, por la Patagonia en general. Y bueno, nos encanta tenerte esta tarde con nosotros. Verónica es doctora en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es docente de la Universidad Católica de Salta, es presidente de la Asociación Bíblica Argentina, es directora de la Escuela Bíblica Fray Mamerto Esquiú de la Arquidiócesis de Salta y Catamarca, es delegada episcopal de la Animación Bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis de Salta y es miembro del Departamento Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral. Así que con esta presentación yo lo que quiero es decirle a Vero que nos cuente un poquito esta pasión por la palabra, este recorrido personal que hiciste para llegar ahora a donde estás. Hola, sí Lucre. Bueno, la verdad que las cosas de Dios no es que tengan mucha lógica, ¿no? Y en general no estamos muy preparados para responder así, como si fuera académicamente, por dónde fue la pasión por la palabra. El Señor me fue llevando, siempre me gustó, yo desde chica, desde quinto año más o menos, ahora tengo 51 y desde los 17, 18 que era muy cercana a los retiros ignacianos, a los ejercicios espirituales de San Ignacio, que están básicamente fundados en la palabra, ¿no? Y bueno, y siempre me lo predicaban personas, mujeres, laicas, y después, bueno, empecé a conocer a los jesuitas y demás, y bueno, y como fruto de uno de los ejercicios que yo hice ignacianos en la vida corriente, sentía que quería profundizar un poco un poco qué significaban los textos bíblicos que me daban los ejercicios, cómo poder aprender más de la palabra, etcétera. Y bueno, y entonces me acerqué a un sacerdote que me dijo, yo tenía 20 años más o menos, y me dijo, mira, si vos querés estudiar la Biblia, tenés 2 caminos. Yo estuve siempre acá en Salta, y él me dijo, tenés 2 caminos, te vas a Buenos Aires o te vas a Roma. Y yo, entonces cuando me dijo la posibilidad de irme a Roma, yo me creía que me estaba cargando, porque, o sea, era como un planeta diferente, no sé, era una cosa para mí extrañísima. Yo nunca había salido de la Argentina, así que imaginá de Salta irme a Roma. Y bueno, y me fui a Roma porque averiguando un poco así,
qué posibilidades tenía en Buenos Aires, que en Roma, bueno, vi que más o menos se gastaba lo mismo. En esa época estábamos en el 1 a 1, estamos hablando del Antiguo Testamento prácticamente, imagínate, estábamos en 1 a 1. Hoy estamos a 180 y pico a 1, así que imagínate cuántos años han pasado. Y bueno, y me tomé un avión y me fui a Roma, y ahí hice 9 años de Biblia hasta que me doctoré. Y fue un camino apasionante, conocí muchísima gente enamorada de la palabra, profesores que te hacían vibrar, que te hacían emocionar, que lloraba de lo lindo que era escucharlo y de todo lo que sabían. Y bueno, y me enamoré de la palabra, pero así vitalmente. No tanto de los conocimientos que obviamente iba adquiriendo y que me iba gustando y entusiasmando, pero sobre todo la palabra para mí siempre fue como una fuente de la que ir a tomar agua fresca, ¿no? Y realmente yo me sentaba con la palabra y conversaba con Jesús, y en el Antiguo Testamento con los personajes. Yo me sentaba con Abraham, le preguntaba cómo era eso de ir por Egipto, de ir por acá, por allá. Entonces después me fui, hice el viaje de los patriarcas, después hablaba con San Pablo, entonces me fui a Grecia, Turquía, los caminos de Pablo. Bueno, y yo iba hablando con los personajes y iba haciendo vida lo que iba leyendo. Así que bueno, una loca de no sé, de la palabra, y acá estoy. Sigo enamorada y tratando de que otros tengan la experiencia de encontrarse en la palabra con Jesús, ¿no? Sobre todo con Jesús, con María, que son los que, bueno, nos dan sentido a nuestra vida, ¿no? Qué lindo. Me encantó esto de hablar con los personajes. Eso me pareció maravilloso. La verdad, te da como un encuentro distinto, ¿no? Esto de poder ir hablando con los personajes en el camino. No sé si... Sí, porque yo de verdad creo que los personajes que están en la palabra no son, digamos, no son gente que hace, no sé, 2000 años, 3000 años, 5000 años que les pasó algo, sino que yo de verdad creo que son paradigmas de las situaciones que vivimos nosotros hoy. Exacto. Y entonces yo le pregunto así, por ejemplo, qué sé yo, a Pablo le pregunto que bueno, que qué sintió, cómo pasó, qué vivió, no sé, cuando lo metieron preso, cuando no sabía qué hacer, cuando tenía problemas en las comunidades, cuando se peleaban entre los miembros de la comunidad. Y entonces, bueno, le hago preguntas concretas y después leo el texto y siento que me van respondiendo. Por supuesto, a veces no y a veces sí, porque también a veces uno tiene que aprender que la palabra no es a mis caprichos, ¿no? Que bueno, la palabra puede también responderte con silencio para que vos disiernas, para que vos bueno, también investigues, profundices, ahondes más, y bueno, entonces a veces te responde, a veces no, y muchas personas tienen esa experiencia, y eso es buenísimo, de compartir con la palabra la vida, ¿no? Y bueno, yo hablo con personas que me van contando, mirá, a mí la palabra hoy me dijo tal cosa, me enseñó tal otra, me reprendió en tal otra, pero siempre recibida como un don, ¿no? Como una gracia, como un regalo. No, yo nunca tuve, gracias a Dios, la relación con la palabra de la exigencia, del deber ser. No, siempre que me indica el camino, que me consuela, me alimenta, bueno, me fortalece. También le pregunté a Jesús, por ejemplo, cuando se murió su amigo, qué sentía, y bueno, y ahí experimenté la fuerza de la resurrección. Y bueno, así cosas que me han quedado en el corazón y que, bueno, ojalá otros las puedan vivir, ¿no? Por eso te llamamos, Vero, para que nos cuentes estas cosas y de esta manera tan apasionada, justamente, que vos lo contás. Acá Juanpi te va a hacer una pregunta. Qué maravilla, ¿no? Porque el Papa, hablando de la meditación en una de sus catequesis, dijo, no hay página del Evangelio en la que no haya lugar para nosotros, ¿no? Como esto que vos nos vas contando es que te metiste plenamente, ¿no? Adentro del pasaje, ¿no? Que ibas leyendo. Sí, tal cual. Mira, el otro día justamente he dado un taller acá en Salta que se llamaba Detalles importantes en el Evangelio de Juan.
y vos sabés que me leí así el Evangelio de Juan, con Juan así tomando unos mates, y le iba diciendo el texto, bueno, a ver, ¿dónde hay detalles, no? Y entonces, bueno, por ejemplo, ahí viste en el capítulo 1 cuando Jesús los llama, bueno, en realidad no los llama, sino que los discípulos se autoconvocaron y lo siguieron, y él les preguntó, los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿dónde vive? Y él le dijo, ¿qué buscan? Vengan y lo verán, o sea, ni le responde a dónde vive, vengan a ver, hagan experiencia, y ahí el texto dice, era la hora 10:00. Y entonces, bueno, un detalle, vos decís, ¿y por qué 70 años después el que escribió el Evangelio de Juan se acuerda que eran las 4 de la tarde, cuando caminaban ahí al lado del Jordán, al otro lado de Betania? ¿Por qué se acuerda? O sea, ¿por qué fue tan fuerte esa experiencia, ese encuentro esa tarde? Porque el texto, viste, que dice, se pasaron toda la tarde. Bueno, y entonces, bueno, esos detalles a mí me apasionan, o sea, ir buscando detalles, ir buscando personajes que me representen, situaciones. Bueno, eso es lo que yo, cómo me relaciono con la palabra. O sea, para mí la palabra no es un texto de estudio, mucho menos. Es realmente una presencia viva de Dios. Y bueno, en estos momentos de crisis, en estos momentos no de dificultad, porque nadie puede negar que estamos en momentos difíciles, la palabra es la gran compañía, el gran refuerzo, la gran potencia que tenemos para salir adelante, ¿no? Si no nos agarramos de la palabra. Pero nos estamos riendo un poquito con Juanpi, acá te confesamos, porque en realidad nosotros teníamos todo un punteo para hacerte y ya nos estás contestando todo, ¿viste? Está buenísimo. Ah, perdón. No. Bien. Perfecto. Díganme ustedes lo que quieren. No, pero perfecto. Esto es en alpargatas acá, ¿viste? Tomando mate, justamente, para que la gente se entusiasme, para que aprendamos a amar la palabra, así como lo decís vos. Juanpi tenía una pregunta concreta. Vos hablaste antes justo de que la palabra era la fuente donde ir a beber. Entonces, nosotros acá tenemos como hablar un poquito de la animación bíblica, que nos pueda decir qué es, cómo podemos, alguna pista. Mira, la animación bíblica de la pastoral es una perspectiva, yo diría, ¿no? Antes se hablaba de la pastoral bíblica, antes era como una pastoral entre tantas otras, o sea, la pastoral de la salud, la pastoral carcelaria, la pastoral de la catequesis, la pastoral de la juventud, la pastoral, no sé, distintas pastorales, y la pastoral bíblica. Ese era como el paradigma antes del Concilio Vaticano II, y después aparece esta idea de la animación bíblica a la pastoral como una idea transversal. O sea, no una pastoral más en el conjunto orgánico de las pastorales de la Iglesia, sino atravesar con la palabra, por eso animación bíblica, atravesar todas las pastorales. Exacto. Y entonces que la palabra sea la fuente, que sea la savia que irriga toda la planta orgánica de la Iglesia. No una rama más, sino la gran fuente o la gran savia o la gran sangre que corre por las venas de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo me perfeccione en la Biblia para saber, no sé, los evangelios, no es lo mismo eso a que yo sea lo mejor de la pastoral juvenil y que la palabra sea de donde yo me nutro para hacer mis actividades de la pastoral juvenil, pero que sean a partir de la palabra. Que si yo tengo la pastoral de la salud y que voy a visitar enfermos y que voy a tratar de aliviar un poco aquel dolor de tantas personas en la cama o postradas o sufriendo, bueno, que lleve la palabra, no una fotocopia o un cuadernito o una no sé, un papelito arrugado, sino que lleve la palabra y comparta con el otro la palabra en lo que yo pude experimentar de vital ahí, ¿no? Entonces la animación bíblica atraviesa las pastorales, no es una más. Y en ese sentido, bueno, hay un departamento nacional de animación bíblica de la pastoral que intenta ayudar a consolidar en las diócesis estos grupos de animación bíblica de la pastoral como una necesidad impostergable, o sea, porque
convengamos que todas estas pastorales, ¿no? La penitenciaria, universitaria, de la caridad, de la salud, de la catequesis, no sé, de los niños, juvenil, litúrgica, pastoral social, del turismo, todas esas pastorales tienen que nutrirse de alguna parte. Exacto. Tal cual. Y a veces lo hacen de fotocopias o de fundadores o de textos por ahí sueltos que están bien, pero que no tienen la fuerza y la eficacia y eficiencia de la palabra. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, la Iglesia con mucho acierto, creo yo, ha notado que la palabra tendría que ser transversal. Uh-huh. Y bueno, entonces estamos haciendo todo un trabajo a nivel nacional y cada región en sus diócesis. O sea, yo por ejemplo soy la delegada de la región NOA, que tengo 11 diócesis a cargo, uh-huh. En donde trato, por supuesto con la limitación que tengo, pero trato de que se formen estos equipos en cada diócesis que busquen hacer vínculo con las pastorales y las nutran de lo que las pastorales necesiten o pidan, ¿no? Entonces, bueno, damos cursos de Biblia, pero también, sobre todo, animamos desde la lectura orante o el método de la lección divina, animamos los encuentros, los distintos encuentros de las distintas pastorales, cada uno con su misión, con su identidad, con su rol, pero que la palabra esté más presente. Esa es un poco la misión grande, digamos así. Después hay montones de detalles, pero bien, a nivel macro sería un poco ese el aporte, ¿no?, de la animación bíblica a la pastoral. Qué lindo, porque pienso que antes de ir a un temita, porque ya vamos a ir a un corte, que eso evitaría la tentación, ¿no? Por lo general en la iglesia nosotros pensamos los encuentros y después buscamos qué lectura nos sirve, y en esto sería al revés, ¿no? Es rezar la lectura y ver qué nos pide el Señor para este encuentro, ¿no? Exactamente. Cómo cambiar la mirada. Así que bueno, vamos a un temita y ahí volvemos enseguida para seguir. Bueno, cómo no. Al principio existía la palabra junto a Dios y era Dios. Al comienzo de los tiempos Dios lo hizo todo y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Vino un ángel a María, virgen pobre, desposada con José, y le dijo: Dios te salve, llena eres de gracia, tú serás madre de Dios, tú serás madre de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo predicaba con sus obras y con su palabra, y enseñaba a los hombres el amor a Dios y el amor a los demás.
y el amor a los demás. Y todo el que escucha esta palabra y la practica con amor y fe, edifica sobre roca su vida en la tierra y verá el rostro de Dios, y verá el rostro de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros. Vero, seguimos con vos. Hola, acá estoy. Acá estás, muy bien. ¿Estabas escuchando el temita que pusimos? Habitó entre No escuchaba el tema. Bueno, habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, decía el tema musical. Ahora, buenísimo. Te quiero llevar a algo que tiene que ver con este tiempo, que algunas pinceladas ya diste, pero que me parece importante que podamos darle un poquito más de tiempo a ese tema. Tiene que ver con que a mí me impactó mucho esto que vos pusiste en la diplomatura como lema, tiempo de palabra, y que algo ya dijiste. Pero entonces, en esto que es este tiempo de pandemia, que tanto nos llevó a estar encerrados en casa y hacia la virtualidad y el Zoom y todo lo demás, nosotros hemos disfrutado plenamente mucho de eso, pero yo te voy a contar una cosa que pasó aquí, justamente en una reunión de pastorales, donde compartimos cómo había sido nuestra oración durante este tiempo de pandemia. Te estoy hablando de hace 2 meses atrás. Entonces muchos respondieron que este tiempo de pandemia, ante la falta del sacramento de la Eucaristía, había sido tiempo, la gente se había dedicado a estar sobre la palabra, es decir, se había apoyado en la palabra. Entonces, sumando esto que es tiempo de palabra puesto en la diplomatura, a mí me encantó, me produjo algo, te diría, me conmovió, ¿no? Poder decir nosotros, católicos, decir es tiempo de palabra. Entonces yo te quería pedir que abundes un poco más, porque me parece que este tiempo de palabra llegó para quedarse, como dicen en algunas otras cuestiones. No sé vos qué pensás. Sí, mirá, me viene a la mente la Verbum Domini 56, que después les recomiendo a la audiencia que si la tienen a mano le peguen una leída ese número. Verbum Domini. Juanpi la está buscando, en este momento ya lo tiene en la mano. Ahí está. Bueno, en la Verbum Domini 56 dice una cosa buenísima, que es el tema de la presencia real, sacramental de Jesús en el pan de la palabra. Yo creo que dice así, en el origen de la sacramentalidad de la palabra de Dios, a propósito del tema ese que vos estabas escuchando, está el misterio de la encarnación. O sea, la palabra se hizo carne, la realidad del misterio revelado se nos ofrece en la carne del Hijo. Y dice, la sacramentalidad de la palabra se puede entender en analogía con la presencia real de Cristo bajo la especie de pan y de vino consagrado. Yo creo que esta fuerza sacramental que tiene la palabra, que en general la gente no la tenía muy presente, es lo que se ha puesto de manifiesto en este tiempo de templos cerrados y de imposibilidad de celebraciones eucarísticas, y también de imposibilidad en muchos casos de acercarnos a los sacramentos y a los sacerdotes. Entonces, la fuerza, la vitalidad de la palabra que alimenta, que nutre, que ilumina,
que da gozo, que da vida, que te alienta, te orienta, o sea, la palabra realmente se puso en su lugar. Y entonces, es tiempo de palabra quiere decir que cuando el tiempo fue difícil, cuando el tiempo estuvo en crisis, la palabra fue la que como vos decís, nos sostuvo, ¿no? Y entonces, ojalá que la gente se haya apoyado en la palabra para que de alguna manera, lo digo entre comillas, hayan probado la fuerza que tiene la palabra, que de alguna manera hayan gustado, que bueno es el Señor, que nunca desatiende a su pueblo, ¿no? Y si bien la pandemia nos ha limitado en muchas cosas, evidentemente que nos ha abierto otras posibilidades. Y yo he visto, porque realmente lo he constatado, que la gente tenía la Biblia en su biblioteca, en su escritorio, en su casa, en alguna parte, pero no en la mesita de luz. Y entonces, bueno, le han sacado el polvo, digamos, la tierrita que tenía de guardada de hace tiempo y la han abierto y se han dado con que realmente tiene esto que dice la Verbum Domi, la fuerza sacramental. Y entonces, bueno, la palabra tiene ese poder y tenemos que volver a ella. Muchísimos años la Iglesia, o sea, los fieles, no tuvimos acceso a la palabra. El Concilio Vaticano II nos puso la palabra en las manos. Ahora, hace 50 años de esto y seguimos con la palabra que no nos animamos a abrirla, a confrontarnos, a alimentarnos de ella. Bueno, la pandemia hizo eso posible. Así que, bueno, la verdad que yo te digo, ese lema fue iluminado para mí, porque realmente en la diplomatura hubieron 480 personas inscritas, que yo estoy segurísima que si no fuera porque era virtual y porque era tiempo de pandemia y porque no teníamos otra, no hubieran tenido acceso todas esas personas a la diplomatura que era presencial en Formosa. Porque esta diplomatura que vos estás haciendo y que otros están haciendo vino a sustituir la presencialidad de Formosa, que seguro vos no te ibas a ir a Formosa. Exacto. Entonces, gracias a la pandemia yo puedo decir feliz culpa que mereció tan gran redentor que fue la pandemia y la palabra redentora de la situación. Sí, es increíble porque es tal cual vos lo planteas, ¿no? Nosotros en las comunidades lo sentimos, lo vemos como no estábamos tan asentados, incluso las catequesis, ¿sabes? Verónica, incluso las catequesis vos te das cuenta que tampoco tienen esta apoyatura, asentarse, saborear la y enseñar también a gustarla, ¿no? Miren qué bueno, probar la fuerza, como decías vos, ¿no? Claro, tal cual, es que hay que hacer la experiencia, no es exacto. Que alguien te lo cuente. No, es experiencia viva, y esto es lo que está bueno de la animación bíblica, ¿no? Esto que sea experiencia viva en cada uno y en las comunidades sobre todo, esto de leer en comunidad, ¿no? Y yo pienso que nosotros en las comunidades, bueno, quizás porque un poco de la formación que hemos recibido, ¿no? Y es muy lindo, ¿no? Las adoraciones eucarísticas, pero ojalá también se destine un día, así como el jueves es eucarístico, no sé, un martes que sea bíblico y que se pueda hacer también la veneración de la palabra, ¿no? Que sería como un lindo gesto, que la gente vaya como asimilando que son lo mismo, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, ¿no? Bueno, claro, sí, tal cual, que son complementarios, ¿no? Que realmente los necesitamos los dos. Vos sabés que, mira, te voy a contar un pequeño detalle que a mí me ha hecho tanto bien y me ha abierto un poco la cabeza, ¿no? Yo hace unos años fui a la India como yo era la guía de una peregrinación interreligiosa. Y entonces yo estaba en contacto yo era la referente, digamos, del grupo que yo llevaba, éramos 28, y allá estaba el teólogo, digamos, entre comillas, de allá de la India. Y entonces, como él era el guía y yo era la guía, yo tenía bien contacto con él. En un momento, vos sabés que yo le dije, porque el de la India me pregunta que qué le estaba pareciendo la visita a tantos templos,
donde estaba el templo a la rata, el templo al elefante, el templo, como son los templos de la India, que yo respetaba, y hacíamos todos los gestos que hay que hacer para entrar en un templo de ellos sagrado, ¿no? Bueno, en un momento él me dijo, ¿y qué te parece? Y le digo, la verdad que yo ya se me están revolviendo las tripas de inclinarme ante una rata. O sea, ya es como que ya no estoy pudiendo más. Le digo, pero yo se lo dije así de buena onda, porque la verdad es que me estaba pasando esto. Y entonces me dijo, ¿sabes lo que me contestó? Me dijo, a mí me pasa lo mismo cuando me imagino abriendo la boca y comiéndome un pedazo de pan y creyendo que ese es Dios. Me dijo el de la India. Mira. Y entonces yo ahí, voy a decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver con la palabra? Yo ahí entendí que nosotros sabemos todo lo que sabemos y después creemos todo lo que creemos de Jesús de Eucaristía porque nos lo reveló la palabra. Claro. Porque ¿de dónde sabemos que Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es el pastor, Él es mi sostén, Él es mi escudo, mi baluarte? ¿De dónde nos sea todo eso? Porque si no es un pedazo de pan, como dijo el de la India, es un pedazo de pan que ¿cómo sé yo que eso es Dios? Uh-huh. O sea, él no había tenido nunca la experiencia, por supuesto, de la palabra de Dios, y tampoco de la Eucaristía como sacramento, pero él sí sabía que nosotros cristianos abrimos la boca, como lo dijo él, y se mete en un pedazo de pan y cree que eso es Dios. Bueno, nosotros por lo menos, me contestó, es un animal. Ustedes tienen el pan, nosotros el animal. Pero para que vos veas cómo es importante la palabra que nos revela al Dios viviente en el que creemos y al que vamos a comulgar las veces que nos acercamos a la Eucaristía. Entonces, bueno, tenemos que volver a entender que son complementarias la Eucaristía y la palabra, y que no alcanza con solo Eucaristía. Tampoco con solo palabra, pero en el momento en que no había Eucaristía, la palabra nos alimentó, ¿eh? Totalmente. Y yo he vivido, por lo menos acá en Salta, 1 año y medio cerrada la iglesia. Sí. Yo tenía, vos sabés que yo tenía la posibilidad, porque tengo el sacerdote de acá de mi parroquia, es re amigo mío, vivo dando cursos y cosas, o sea, yo tenía la posibilidad de ir de contrabando a la iglesia y que él me dé, y yo le dije, no, yo creo en el poder de la palabra, así que si ningún hermano mío tiene palabra, tiene Eucaristía, yo tampoco, yo voy a vivir de la palabra, y viví. Maravilloso. Maravilloso, claro, porque me hiciste pensar en los VIP, ¿viste? Claro, pero no es que estamos, digamos, desnutridos. Tal cual. Qué Perdona, bueno. te corté. No, me asocié con esto de no pasarte en la cola, de los VIP que se pasaron con las vacunas, me acordé por esto de no pasarnos en la cola, que por tener la posibilidad de comulgar. No, porque además que yo tengo una convicción férrea de que de la palabra se puede vivir. Y el pueblo de Israel vivió de la palabra. Y entonces, ¿por qué nosotros no? Por supuesto que tenemos la gracia ahora, no sé ahí, pero acá ya se abrieron los templos y tenemos la posibilidad de la misa y de la celebración completa, y por supuesto que es una super gracia, pero no nos dejó desprovisto del Señor en tiempo de pandemia. Maravilloso. Vamos a ir avanzando un poquito por cuestiones de tiempo, ¿sabes, Vero? Para poder ir viendo todo lo que teníamos pensado. Vamos a avanzar un poquito. Vos acá Juanpi tenía la pregunta para hacerte, también estuviste dando unas pinceladas, vamos a las pistas. Entonces, esto que decías, ¿no? Antes, por ejemplo, que los personajes pueden ser paradigmas de alguna situación, ¿no? Como algunas pistas que nos puedas compartir en cuanto al abordaje de la Biblia. Bueno, mira, yo me hice, y los invito a la audiencia, me hice una estrella de Belén. Vos sabés que la estrella de Belén, ¿sabías que tiene 14 puntas? La estrella de Belén tiene 14 puntas,
porque alude a Mateo 1:17 y a las 14 generaciones que están ahí en el texto de Mateo, ¿no? Bueno, entonces yo me hice una estrella y los invito a la audiencia que se hagan una estrella y que pongan algunos ítems para ir abordando cuando uno quiere interpretar bien un texto bíblico, o mejor dicho, mejor un texto bíblico. Y entonces yo les voy a dictar solamente como el título, para que lo pongan ahí en la estrella, que se van haciendo cada uno, y después, bueno, en otra oportunidad desarrollaremos, pero el primer punto que no hay que olvidarse nunca antes de leer el texto es invocar al Espíritu Santo. No sabemos orar, lo dijo San Pablo, no sabemos entender la Escritura por nuestra propia cuenta, y quien lo pretende hacer solo es realmente un soberbio. Y entonces, ¿cómo hacer para que la lectura no sea un ejercicio intelectual, sino que realmente el encuentro sea vital y de corazón y existencial, invocando al Espíritu Santo? Primer punto. El segundo punto, para abordar un texto, leerlo, releerlo muchas veces, para tomar confianza, para familiarizarse con el texto. No hay que leerlo una sola vez. Y entonces eso es como el punto 2, leer, releer, tomar nota, ir viendo los detalles, como decíamos al principio. Bueno, el punto 3 es entender bien el lenguaje, porque las palabras que están en el texto, obviamente que remiten a miles o cientos de años. Y entonces, a veces, el mismo término que para nosotros dice una cosa, para la Biblia significa otra. Y entonces, por ejemplo, juez, si yo te pregunto ¿qué entendemos por juez? Me va a decir una persona que tiene un martillo, que en un ámbito judicial baja y sentencia. Bueno, el juez en la Biblia no quiere decir eso. El juez en la Biblia es siempre el salvador. De hecho, los jueces eran los que salvaban al pueblo de los enemigos. No eran judiciales, eran militares, y eran los jueces. Entonces, hay que entender bien el lenguaje. Eso es muy importante. Tercer punto, y para eso hay que usar un diccionario bíblico, que en internet hay un montón. El cuarto punto son los géneros literarios, y eso lo dice la Dei Verbum 12. No es lo mismo un relato histórico que un relato profético, que un texto poético, y así un montón de géneros literarios, ¿no? Entonces, una ley, un escrito, un evangelio, un cántico, no sé, una visión, son diferentes y hay que abordarlo de manera diferente. Entonces, yo no puedo leer la Biblia, el Génesis, igual que el Apocalipsis, porque entonces estoy abordando mal el texto. No es lo mismo una epopeya, una saga, un cuento, una parábola, una crónica, un milagro, un exorcismo, que un texto apocalíptico. Entonces, el género literario es fundamental, y ese es el punto 4. El punto 5 son los símbolos, figuras, metáforas, imágenes. La Biblia es un mundo simbólico. Y entonces, cada vez que uno aborda un texto, tratar en lo posible, si logra discernir algún símbolo, bueno, buscar en un diccionario de qué se trata. Por ejemplo, el mar es símbolo del mal. Y entonces cuando Jesús camina sobre las aguas, no es que camina sobre las aguas y que eso es lo que quiere decir el texto. Lo que quiere decir es que Jesús tiene poder sobre el mal, cosa que Pedro no tenía y por eso se ahogó. Y nosotros no tenemos como Pedro, en cambio Jesús sí lo tiene, porque el mar simboliza el mal. Así los números, los colores, los vestidos, los animales, bueno, todo. Punto 6. Los personajes. Y estos son los que a mí me encantan, con los que yo me la paso conversando. Que pueden ser reales, y los reales son Nicodemo, la samaritana, Jesús, los discípulos, o pueden ser ficticios. Los de la parábola son siempre ficticios. Entonces el hijo mayor, el hijo menor, la señora que busca la moneda, el pastor que busca la oveja, son ficticios. No es lo mismo un personaje real, el fariseo, el publicano, y a estos de la parábola. Bueno, buscar de discernir, de entender un poco y de conversar con los personajes lo que sienten, lo que hacen, lo que dicen.
Eso nos va a dar luz sobre el texto. Bueno, después tratar, si podés, de dar un poquito de estructura, ver en cuántas partes dividiría ese texto para entender un poco cuál es el mensaje de la primera parte, o la segunda, o la tercera. Un poco de estructura sería el punto 7. Después el punto 8, un poco de gramática, y ahí yo que doy muchos cursos de Biblia, me doy cuenta que a veces no le damos mucha atención a los tipos de verbos, si son gerundios, si son participios, si son infinitivos, y vos decís, bueno, no, ya estamos demasiado. No, lo que pasa es que la acción principal del texto tiene que estar en un verbo conjugado, no puede estar en un verbo secundario. Y entonces, cuando uno dice, por ejemplo, habiendo remado 5 kilómetros, vieron a Jesús cercano a la barca, caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Y entonces uno dice, ese es el texto de Jesús que camina sobre el agua. No, porque no, caminando sobre las aguas no es lo más importante. Lo más importante es que los discípulos tuvieron miedo. Claro. Y entonces el texto del temor de los discípulos, no de Jesús que camina sobre la agua. Entonces, ¿por qué es eso? Y porque el verbo conjugado me dice la acción principal. Bueno, entonces hay que prestar atención a la gramática. Bueno, después las citas paralelas, las notas al pie de página, el contexto literario inmediato, el amplio, y bueno, y por supuesto algo de la historia del texto, algún dato geográfico. Vos sabés que, por ejemplo, hay Karen, donde estaba la casa de la visitación, y Nazaret, donde estaba María. ¿Vos sabías que, o ustedes saben que queda más o menos como a 140 kilómetros? Una vez una cena me dijo, yo creía que abría la puerta, María la tenía al frente, a la prima. Sí, claro, no, pero la Virgen hizo 140 kilómetros para llevar a la prima. Tremendo. Y entonces, claro, ahí tenés que conversar con María en el camino, porque ¿sabes lo que está 4 noches bajo un árbol? Porque no dice que fuera José. Estaba sola, embarazada, con la dificultad que significaba. Entonces, caminar 4 días con la Virgen no es lo mismo que cruzar la calle. El dato geográfico te da la luz. Mirá qué charla, ¿no? Me imaginaba esa charla, ¿no? Con la Virgen. La tuya, digo. Claro, entonces yo me charlé todo, porque ahí entendí que la Virgen necesitó días para internalizar el mensaje. Y acabamos de decir que va a ser la Madre de Dios, no era cualquier cosa. ¿Qué te parece? Y necesitó esos días de silencio, de recogimiento, que la palabra se le haga carne, pero no solamente en su seno físico, sino que en su corazón, en su vida, le cambió la vida. Bueno, yo conversé 4 días con la Virgen ahí en un retiro espiritual que hice, solamente ese versículo que ella salió de Nazaret y llegó en las montañas de Judá a la casa de Zacarías. Eso significaron 3 días y medio, 4 días. Y a veces uno lo lee y dice, ya llegó. No, pero tenés que saber de la geografía y entonces te das cuenta de que hay un camino largo. Y todo lo que significa, y todas las peripecias del camino, y a dónde habrá comido, y dónde durmió, y a veces nos quejamos de lleno. Y ella todo eso que sufrió en ese camino, y bueno, y entonces yo converso con la Virgen y ahí ya me tranquilizo. Qué maravilla. Y bueno, y el último punto de la estrella, encontrar el mensaje principal. Todos esos puntitos que fuimos diciendo, uno puede ir abordándolos de a poco, pero saber que es posible interpretar mejor un texto de lo que quizás lo veníamos haciendo. Qué riqueza, ¿no? Qué riqueza, es impresionante. Y qué lindo que nos compartas esto que es tu camino dentro de todo este caminar, ¿no? Que la verdad es que hay momentos de que decís algunas cosas que a mí, por lo menos en lo personal, lo que me hace sentir es que me falta mucho camino, ¿no? Y que bueno, siempre le pido a Dios que me dé tiempo para caminar más y mejor y más profundo, ¿no? Qué bello. No sé si vamos a un temita, no vayamos al temita musical, sigamos de largo, así podemos seguir comentando. No, porque teníamos previsto poner un par de temas musicales más para cortar, pero preferimos seguir con vos, Vero. Y
No Juanpi. sé si la gente no está aburrida. Eso No, acá cuando hay pasión no hay aburrimiento, para nada. Acá mira, el operador técnico, que es un maravilloso hermano que tenemos nosotros aquí en la radio, que se llama Miguel, nos hace que no con la cabeza, que no estamos aburridos. Pero si no hay tiempo a aburrir. No hay tiempo a aburrirse para nada. Bueno, Juanpi. Acá vamos tomando nota nosotros. Sí, nosotros estamos a 1000 con Juanpi, dele tomar nota de todo. Bueno, escúchame, yo te quería... Después tendrán que ofrecer un curso bíblico por la radio para los oyentes, no sé. Estaría buenísimo. Que le interese. ¿Cómo que no? Sí, acá Miguel me dice que sí con la cabeza también. Y bueno, ustedes que son los egresados de la diplomatura están aptos para darlo. Ah, pensé que lo ibas a dar vos. No, yo siembro y otros recogen y siguen sembrando. Qué bueno, vos sabés que yo doy gracias a Dios, te voy a decir, y lo voy a decir acá en la radio, por dos cosas. Voy a dar gracias a Dios en este momento. Primero porque tengo una tutora en la diplomatura que es una maravilla. Es una maravilla porque me tiene cortita. Por eso es una maravilla. No solo porque me atiende todo lo que le pido y yo soy medio molesta, ¿viste? Sino que además me empuja y me alienta. Y supongo que lo hace con todas las ovejas, ¿no? No solo conmigo. Pero bueno, tenemos una relación... Esa es la idea, ¿no? Que no estén solos, que no se sientan solos. Una relación preciosa. Hemos hecho una hermandad ahí con la tutora, pero re linda. Y la otra cosa que la voy a agradecer al aire y lo voy a decir porque realmente en este momento amerita. Tuve un momento duro, un momento difícil, donde estaba que largaba la diplomatura por allá por marzo, abril. Se lo dije a mi tutora no me dijo nada, me alentó y veía que no podía, y un buen día recibí un llamado telefónico yo, ¿no? Esto le cuento a los oyentes, y recibo un llamado para, yo no sabía, me llamaba la doctora Verónica Talamé, y yo digo, ¿qué querrá la Vero de mí, no? Y la Vero me llamó porque salió al encuentro de la ovejita perdida y me dijo, de ninguna manera vas a largar la diplomatura, me dijo. Así que doy gracias a Dios y te doy muchas gracias ahora personalmente a vos también, porque fue maravilloso y porque me pusiste de nuevo en la pista y estoy como nunca. Hice todo lo que me dijiste, hice todos los deberes y estoy muy contenta por eso, así que gracias. Bueno, mira, en los ejercicios ignacianos San Ignacio dice, cuando uno digamos tiene que acompañar espiritualmente a alguien en los ejercicios, dice que depende del subyecto, que cuánto hay que presionar y cuánto hay que invitar a seguir y a profundizar, depende del subyecto. Así que se ve que la Vicky, que es tu tutora, creo, ¿no? Sí, la Vicky. Que está en Formosa, y bueno, y ella me transmitió que había subyecto, así que vos sos la responsable de tu propia tarea. Así que si bien recibo el agradecimiento, te aviso que me encanta que hayas sido obediente y dócil. Sí, la verdad es que fue hermoso, lo recibí con mucho amor y sintiendo que Dios me estaba, es decir, a través de ustedes, ¿no? Me estaba diciendo, no, a mí no te me andes apartando, no te me quieras alejar, ¿no? Y fue muy lindo, la verdad. Sí. Bueno, Juanpi. Bueno, entonces yo ahora, teniendo en cuenta lo que vienen diciendo de la motivación y demás, que vos nos puedas... ¿Qué nos puede decir a los jóvenes para que nos animemos a meternos en la palabra? Porque muchas veces no nos quedamos con los que nos enseñaron. No me pasó a mí en un encuentro que un curita se le puso a explicar sobre Adán y Eva a los pibes, y los pibes lloraban diciendo que le habían mentido toda su vida, ¿no? Pero ¿cómo podemos motivar a los jóvenes para que se metan en la palabra, ¿no? Mira, yo estoy tentada a contestarte como le dijo Jesús a estos dos que lo seguían, vengan y vean. Porque si no vas y ves y experimentás, es difícil que desde afuera uno pueda, empujarte a ir a la palabra. Es difícil, y entonces, es cuestión de tener la experiencia, de ir a sentarte ahí a leer algún texto del Nuevo Testamento preferentemente, y como les decía, buscar de conversar con los personajes, ver a dónde pasó, investigar un poquito de ese texto en internet, o en algún libro de Biblia, o en alguien que te dé un material, algo, y hacer la experiencia de que Jesús te llena el corazón.
porque yo no creo que no haya joven que no esté en búsqueda. Ujú. Y entonces, porque si no estás en búsqueda no sos joven. Si ya encontraste todo, ya sos un viejo. Claro, sí. Entonces, si estás en búsqueda, cuando estás en búsqueda, Jesús te dice, vení a ver, te llama a estar con Él. Y bueno, y estar con Él es tomarse su tiempo y ponerse a orar con el texto. Y bueno, al principio a lo mejor no se entiende mucho, pero no importa, alguna palabra, alguna frase de lo que está escrito vas a entender, y seguro que el Señor se la va a ingeniar para llegar al corazón. Y bueno, y todos tenemos hambre y sed, y todos necesitamos ser sanados, y creer en esto de que una palabra basta para sanarnos. Y entonces, bueno, el consejo que les doy es vayan, busquen en la Biblia, lean y quédense ahí un rato, y que el Señor los ayude. Porque yo la verdad que yo tengo esa experiencia de que hay que ir a la palabra y estar con la palabra, y de ahí sale todo. Ujú. No hay recetas mágicas. Lo que sí hay de nuestra parte, Jesús espera la confianza, confiar en que Él puede con nosotros y nuestras situaciones. Pero para eso, bueno, uno tiene que ir y ponerse a sus pies y orar con algún texto, y bueno, y ya está, pedir Espíritu Santo y que Él se la encargue. Qué grande, qué maravilla, ¿no? Porque, bueno, ahí está, ¿no? Que primero que se animen y segundo que confíen, ¿no? Que Ujú. La confianza. a buscar. Quizás no respuestas Tal cual. o más preguntas. Sí, a veces estamos los adultos sobre todo, estamos acostumbrados a resolver, o queremos por lo menos resolver dar todas las respuestas. Y yo digo que a veces hay que dejar que en el corazón aparezcan las preguntas, ¿no? Que los jóvenes que están en la búsqueda podamos ayudarlos a ellos mismos a hacerse sus preguntas, porque si no estamos dándole recetas, diría, ¿no? Le estaríamos resolviendo con nuestras propias respuestas. Quizá que una de las cosas que por lo menos en lo personal a mí me pasa mucho, y creo que es también parte de nuestro tiempo, en este tiempo, es lo que tiene que ver con la alegría, ¿no? Además de que lo haya dicho nuestro querido Papa Francisco, con la alegría del Evangelio, ¿no? Digo, la alegría interna de sostenernos en la palabra, en la oración y demás, de las personas que ya estamos caminando, para poder mostrarle a los jóvenes entusiasmo y alegría, ¿no? Pasión por la palabra también. Sí, yo les dejaría una pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Y de acuerdo a esa existencial pregunta, Uh-huh. bueno, Jesús que nos sigue llamando, ¿no? Uh-huh. Nos sigue llamando a estar con Él, porque Él no nos envía a ser alegre, no nos envía a sanar, no nos envía a hacer milagros, no nos envía a enseñar, si antes Jesús no nos capacitó para eso. Uh-huh. Y entonces tenemos que dejar que nos capacite. A mí me encanta, por ejemplo, yo por lo menos siento, hasta el día de hoy, cuando me acuerdo de ese texto, siento en mis pies el pastito verde. ¿Te acordás de cuando la multiplicación de los panes, Jesús le dijo a todos, incluso a los discípulos, háganlo sentar, siéntense en el pasto verde, y después Él le distribuyó el pan. Uh-huh. En el Evangelio de Juan, Él distribuye el pan. Y entonces, ¿de qué tenés hambre? ¿Qué querés? ¿Qué buscás? Y bueno, y después hay que sentarse a esperar que Jesús te dé de comer. Uh-huh. Porque a veces nosotros directamente mandamos a la acción. Exacto. Y los jóvenes por ahí son entusiastas y está muy bien de hacer cosas. Uh-huh. Pero no hay que hacer si primero no nos llenamos de Jesús y no tenemos pan para dar a otros de comer. Los sinópticos, viste, que dicen, denle ustedes de comer. Uh-huh. Bueno, pero los sinópticos están apoyados en el Evangelio de Juan, que dice, siéntense que yo les doy de comer primero. Uh-huh. Porque si no, ¿qué damos de comer a otros si primero no nos sentamos a que Jesús nos alimente? Uh-huh. Tal cual. Entonces, yo sueño con cristianos enamorados de la palabra, que primero se dejen alimentar, se dejen nutrir, se dejen saciar de Jesús palabra, para después sí ir a otro a darle el pancito, el poco o el mucho que han recibido. Uh-huh.
Así que bueno, yo Buenísimo. los invito a eso, a sentarse en el pasto verde. Ujú. Qué lindo esa imagen, muy linda imagen. Nos sentamos en el pasto verde. Aquí tenemos, en Neuquén tenemos muchos lugarcitos así para sentarnos en el pasto verde. Así que es una linda invitación para ir a matear con la palabra al pasto verde. Ahí está, Con los eso jóvenes. estaría buenísimo, ¿ves? Está bueno para Y hacer. que converse con Jesús, con los personajes, que bueno, que se dejen pinchar por el pasto, Ujú, que por ahí va a encontrar algún cascotito y bueno, correlo. ujú. Una vez yo me acuerdo que dialogué, que conversé con el cascote, ¿te acordás? El de Juan 10, el de Lucas 10, el samaritano, viste que dice que estaba apaleado al borde del camino. Sí. Y entonces yo es como que sentía, así cerré los ojos y me imaginé en el borde del camino uno apaleado y digo, pobre los cascotes que se habrá pinchado, porque además de que lo apalearon, encima lo tiraron en el camino, que no era de asfalto, Ujú. que era de piedra, porque era en el desierto, y entonces yo conversaba con el cascote que tenía la sangre de ese pobre tipo inocente apaleado, y por ahí, y somos así, medios cascotes, y tenemos, bueno, y hay de todo, ¿viste? No siempre hay pasto verde, a veces hay cascote Hay también. cascote también, Pero bueno, todo está tal en la cual. palabra. En la palabra hay todo para todo. Bueno, Vero, la verdad, infinitas gracias, fue muy lindo escucharte. Espero que también la audiencia haya aprovechado bien todo lo que... Nosotros, por supuesto, acá estamos encantados, hemos escrito todo. Miguel también está encantado de haberte escuchado. Acá me pide que te salude. Y decirte que bueno, que seguimos adelante. Nosotros vamos a tener en el próximo encuentro, el día 1, vamos a hablar con Gerardo García Helder. Después vamos a hablar con el padre obispo Gabriel Mestre. Y por último vamos a hablar con el padre obispo Roberto Chovi Álvarez. Todos, Qué bueno, todos me amigos encanta. tuyos, creo. Sí, todos amigos míos. Y bueno, les mando un cariño a ustedes grande. Y ojalá que el año que viene, que también va a seguir siendo tiempo de palabra, Ujú. muchos se anoten en la IPLO para que profundicemos en la palabra y nos conectemos más con la palabra. Así que yo te voy a pasar la info para que después Perfecto. hagas pasapalabra. Sí, hacemos pasapalabra acá. Acá difundimos, en la Patagonia difundimos un montón todo lo que estás haciendo y lo que viene de por allá y todo lo que nos llega. Y tenemos encuentros muy bonitos porque también nos vamos encontrando entre nosotros, ¿viste? Los que estamos haciendo la diplo, los de catequesis, vamos haciendo algunos lindo. encuentros, es muy lindo. Se han generado comunidades muy hermosas a través de todo esto. Así que bueno, Vero, un agradecimiento enorme. Cuando vaya a Salta te llamo, que es probable que ¿Cómo viaje. no? Así que ahí nos estamos viendo. Y vos estás invitada, Bueno, a Neuquén estás invitada. Le podemos poner Bueno. alguna excusa importante y te venís. Bueno, con mucho gusto. Bueno, un abrazo grande, Juanpi. Muchas Gracias, gracias. Luque, y a Miguel. A Miguel también un gran saludo y a toda la audiencia. Que el Señor Palabra, Jesús Palabra, los bendiga mucho. Gracias Gracias. igualmente. Chau. Hasta pronto, Vero. Chao, hasta luego. Chao. Principio existía la palabra era Dios y estaba junto a Dios. Los esperamos entonces el viernes a esta misma hora, a las 5 de la tarde, para escuchar a Gerardo García Helder, que también es del equipo nacional de animación bíblica de la pastoral. Muchísimas gracias a la radio, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias y bendiciones a toda la audiencia. Hasta el viernes. Bueno, hasta el viernes, donde nos encontraremos por la radio. Chao. Y por ella se hizo todo, porque todo cuanto existe para ella se creó. La palabra era la luz verdadera que ilumina. La palabra vino al mundo, pero él no la conoció. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y su gloria contemplamos como Hijo de Dios Padre, lleno de gracia.
es la palabra que habitó entre nosotros y su gloria contemplamos.